Tenemos ahora comunicación con el secretario de organización de la CONADU, Federico Montero, que como les digo, participó también de esta reunión de la Comisión de Presupuesto Universitario y de Ciencia y Tecnología. Federico Montero, gracias por atenderme, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Explíqueme, por favor, la posición que llevaron ustedes a la reunión de presupuesto y lo que expusieron allí y las razones de este reclamo y por qué hablan de un desfinanciamiento crónico del sistema universitario. Bueno, fuimos invitados por el bloque del Frente para la Victoria, PJ, para dar nuestra opinión y expresar nuestros reclamos respecto del proyecto de presupuesto que envió el gobierno para ser tratado por el Congreso. Lo que nosotros vemos, analizando las cifras y los montos que se destinan al presupuesto específicamente del sistema universitario, es que el proyecto que ha enviado el gobierno nacional consolida un desfinanciamiento crónico de la universidad. ¿Qué significa un desfinanciamiento crónico? Que nosotros podemos observar desde diciembre de 2015 cómo el dinero que se asigna a las universidades nacionales en todo concepto, globalmente, digamos, ¿no? Tanto para salario, funcionamiento, sostenimiento de actividades vinculadas con el Estado, todo el conjunto de acciones que implican el dinero de las universidades, viene decreciendo sistemáticamente, o sea, año tras año ese dinero viene decreciendo. ¿Qué significa? ¿Cómo podemos medir ese decrecimiento del dinero? Bueno, si lo comparamos en términos del porcentaje del PBI, que es el Producto Bruto Interno de nuestro país, más o menos en 2015 ese porcentaje del PBI destinado a las universidades públicas había más o menos rondado el 1%. Luego fue disminuyendo al 0.8%, luego bajando un poquito más, y en la previsión que estamos teniendo respecto de este año, cuando se termine de ejecutar, va a estar más o menos en un 0.77%. O sea que hay una disminución sistemática del presupuesto destinado a las universidades, y lo mismo podemos decir si lo comparamos con otro tipo de gastos, si lo comparamos con lo que se destina al pago de la deuda externa u otro tipo de gastos que creemos que no fortalecen el desarrollo nacional. Esto es así. ¿Cuáles son las consecuencias concretas que tiene este proceso de financiamiento de las universidades? Que vemos paralizado el desarrollo del sistema universitario en la Argentina, donde las universidades se sostienen muy sobre la línea en cuanto a su funcionamiento, y la creación de las nuevas universidades en cuanto a su sostenimiento y desarrollo está puesta fuertemente en crisis. Por no hablar de todas las funciones vinculadas con la inclusión, el desarrollo local de la universidad, las vinculaciones con el Estado. O sea, tenemos un gobierno que ha decidido desfinanciar crónicamente las universidades públicas, y esto la somete a una crisis permanente. ¿Usted pertenece a qué universidad? Perdón. Yo soy profesor de la Universidad de Buenos Aires. De la Universidad de Buenos Aires. Sabe que ayer yo entrevisté aquí en el programa a la secretaria de Hacienda de la Municipalidad de la Universidad de San Luis, en virtud de que aquí se aprobó el presupuesto para el año próximo. Y el presupuesto es muy exiguo, por lo que se señaló en el debate en el Consejo Superior aquí en San Luis. Y en realidad pareciera que además de que está viniendo el dinero retaseado, están demorándose los envíos de partidas desde el gobierno nacional al menos a la Universidad Nacional de San Luis, supongo que a todas. Para el año próximo las proyecciones son que casi no va a haber plata para el funcionamiento, por ejemplo, ni que hablar en inversiones que son necesarias realizar, por ejemplo, en materia edilicia, ¿no? Así es, los recortes más importantes son en un programa que se llama Fundar, que lleva adelante todo lo que son las acciones de programas de vinculación de la universidad con las políticas públicas, con las distintas políticas de Estado, con el desarrollo territorial. Es muy importante también el recorte en las becas universitarias. Estamos hablando que en el monto total del nuevo programa de becas que se reformuló, hay un recorte del orden del 44% en términos reales en materia de becas universitarias. También hay un recorte importante en lo que es todas las actividades de ciencia
y técnica al interior de las universidades, esto va configurando un ahogamiento de las actividades de la universidad, y en realidad el presupuesto universitario, si crece, por lo único que crece es por el efecto de la paritaria nacional, digamos, ¿no? Que es como nosotros realizamos la paritaria el año que viene, una vez que el presupuesto ya se aprobó, nosotros lo que logramos obtener en la paritaria se le suma al presupuesto. Entonces, la única razón de peso por la cual el presupuesto universitario cambia es por el efecto que tiene sobre ese presupuesto la pelea paritaria que nosotros venimos desarrollando. O sea que no es por efecto de la voluntad del gobierno, si es que se mueve en algo el presupuesto, sino que es simplemente el tema salarial, pero nosotros sabemos que en las universidades tienen otro tipo de gastos que van mucho más allá de lo salarial, y aún considerando el problema salarial, si bien nosotros creemos que este año vamos a cerrar un año en el cual salimos empatados con la inflación en materia de salarios de los docentes universitarios, no podemos dejar de mencionar que en el año pasado, o sea, en lo que es el 2016, perdimos entre 5 y 8 puntos, que también lo estamos demandando al gobierno nacional. Con lo cual, en la intervención del día de ayer, en la Comisión de Presupuestos, lo que señalamos es que globalmente para sostener, siendo conservadores además, o sea, no es lo que la universidad necesitaría para seguir desarrollándose del modo en que lo venía haciendo hasta 2015, sino para dejar de desfinanciarse y recuperar los docentes parte de lo perdido en poder adquisitivo del salario en el 2016, necesitamos esos 9.700 millones de pesos. Eso fue expresado tanto en la reunión del bloque del Frente para la Victoria como en el plenario de la Comisión de Presupuestos frente a todos los bloques del Congreso de la Nación, porque también creemos que esto es un tema que va más allá de la discusión oficialismo u oposición, porque la universidad pública tiene que ser sostenida como una política de Estado, y ese fue el rol que fuimos a cumplir ayer. Uh-huh. Ahora, ¿qué perspectivas ven ustedes precisamente en materia de discusión salarial para el año próximo, teniendo en cuenta esto que me quedó claro el concepto de que lo que se obtenga tendrá que incrementar el actual presupuesto, pero en vista a lo que está ocurriendo, ¿qué perspectiva ve usted en materia de discusión salarial para el año próximo? Nosotros vemos un escenario muy difícil, porque el gobierno ha emprendido un paquete de reformas que tienden a expresar una posición global del gobierno en función de una política de ajuste, donde el problema del déficit fiscal, que el gobierno señaló como el principal tema que ellos querían resolver, cuando asumieron, lejos de resolverse, se ha duplicado el déficit fiscal, a lo que se le suma el problema del gran endeudamiento que está incurriendo el gobierno. La velocidad del endeudamiento es muy grande, se va tornando insostenible, y en función de eso comienzan los ajustes en el presupuesto nacional, empezando por la cuestión de las jubilaciones, que fue la ley que se sancionó después de un gran conflicto, y tiene una agenda por delante vinculada con la reforma laboral, la reforma tributaria, que es regresiva, y en ese contexto funcionarios del gobierno han mencionado que ellos esperan una pauta paritaria para el año que viene, y esto es público, entre el 9 y el 11%, y nosotros vemos con mucha preocupación que si esa es la pauta con la que el gobierno espera afrontar las paritarias, entonces nos va a enfrentar a una situación de un enorme conflicto, porque imagínese usted que con los ya anunciados y ejecutándose aumentos de la luz, el gas y los servicios, por no mencionar que la inflación sigue adelante, nadie puede creer que nosotros el año que viene con una pauta paritaria del 9 o 11% podemos estar conformes. ¿Y entonces esto qué preanuncia? ¿Un inicio de año conflictivo? Y sí, lamentablemente es lo que nosotros estamos viendo, porque si por un lado tenemos un presupuesto que asfixia y ahoga las funciones básicas de las universidades, y por otro lado tenemos una agenda del gobierno orientada al ajuste sobre los derechos de los trabajadores, y por otro lado tenemos una pauta de paritarias que el gobierno está haciendo pública, que va a intentar cerrar paritarias entre el 9 y el 11%, eso va configurando un combo de una alta conflictividad, donde obviamente los sindicatos
vamos a sostener lo que hemos venido sosteniendo en este tiempo, que es, en primer lugar, la defensa del salario de los docentes, de los trabajadores universitarios, pero por otro lado también la defensa del presupuesto público, porque acá lo que está en juego es el sostenimiento en términos de calidad, de desarrollo de la universidad pública en la Argentina. Así que si esta fuera la pauta, tal como se ha planteado este fin de año, es de esperar que el conflicto a comienzo de año en las universidades y en el conjunto de los sectores sea muy importante. Uh-huh. Usted sabe, a propósito de algunos aspectos que hemos mencionado, aunque parezca esta una conversación un tanto desordenada, pero usted recién hacía mención a otro aspecto que me parece que es muy grave, que es el que tiene que ver con el funcionamiento, estrictamente la funcionamiento de las universidades, con el tema del incremento de las tarifas de los servicios públicos. El incremento en el precio de, por ejemplo, de la electricidad, del gas, que son elementos que las universidades consumen mucho porque sus equipos de investigación los utilizan, más allá del calefaccionamiento y todo lo demás y el funcionamiento de las aulas, digamos, tienen una repercusión tremenda. Y además reconvertir sistemas, por ejemplo, pasar al LED, también eso es costoso. ¿Cómo cree usted que se va a terminar resolviendo este problema en las universidades? Bueno, nosotros, como le decía, lo vemos con mucha preocupación, no solamente y principalmente el tema salarial, sino todos los gastos que tienen que ver con el funcionamiento de las universidades, especialmente lo que usted dice, dentro de este monto global que nosotros hemos planteado de los 9.700 millones, y lo desagregamos específicamente para gastos de funcionamiento en las universidades, son por lo menos, al menos 2.300 millones de pesos adicionales al presupuesto que envió el gobierno para sostener el nivel de funcionamiento mínimo de las universidades sin entrar en crisis. Pero hay otros problemas que hay que abordar, por ejemplo el tema de los hospitales universitarios, donde también hay que forzar el presupuesto, los programas de desarrollo en la universidad pública, también hay que destinarle más presupuesto. Como le decía, las becas para los estudiantes de bajos recursos, en un momento de tal crisis económica, recortar las becas nos parece una decisión muy desacertada y que va a tener consecuencias muy negativas sobre el incremento que veníamos teniendo en la matrícula universitaria. Y así con cada uno de los puntos que hacen a la labor cotidiana de las universidades en su matriz de funcionamiento, como usted decía, en relación a los servicios públicos, que, digo, no solamente afectan al funcionamiento de las universidades, sino que, como es obvio, también afectan a los trabajadores de las universidades. Y en cuanto a la recomendación de tener políticas de recursos humanos más estrictas en cuanto a las designaciones de personal y al cumplimiento de las labores del personal, ¿cómo lo ven ustedes? No, nosotros creemos que, digamos, el gobierno asume una función de control vinculada con la vocación de ajuste en las universidades, pero que en realidad toda esa situación de ordenamiento del personal, de los docentes en cuanto a sus funciones, etcétera, no tienen que ser concebidas como parte de una política de disciplinamiento, sino al contrario, tienen que ser concebidas como parte de una política de ejercicio de los derechos de los docentes, todos los cuales están consagrados en el convenio colectivo nacional que nosotros tenemos, donde allí claramente se establece cuáles son las funciones docentes, cuánto tienen que cobrar los docentes, cómo es la proporción de docentes que tiene que haber en relación con la cantidad de alumnos, etcétera. Lo que pasa es que lamentablemente el gobierno se acuerda de la idea de controlar en el momento que quiere llevar adelante un ajuste, pero no se acuerda de que existe un convenio colectivo que rige a nivel nacional para todas las universidades y que también requiere de dinero para poderse implementar completamente. Estamos hablando, por ejemplo, de situaciones en las nuevas universidades creadas en la última etapa del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que permitieron el ingreso a sectores que antes no accedían a las universidades. La gran mayoría de los docentes de estas universidades
siguen estando trabajando bajo modalidades de contratos. El gobierno se niega a cumplir con lo que él mismo se había comprometido, que es transformar esos cargos de contratos en cargos de planta en las universidades públicas. Y esto tiene consecuencias concretas, que es una universidad que se creó, por ejemplo, en el 2014, tiene un tiempo en su implementación y luego va creando los primeros años de la carrera, luego los segundos años de todas las carreras, los terceros años, y en la medida que los alumnos van avanzando en el desarrollo de su carrera y su formación académica, se van requiriendo, por supuesto, nuevos docentes que den las materias que van complementando la formación curricular. Ahora, si esos docentes no cobran, como sucedió en la Universidad de Arturo Jauretche, donde había más de 100 docentes sin cobrar durante todo este año, que recién se resolvió hace unos días, claramente lo que tenemos ahí es que no se cumple lo que corresponde en relación a quién debe trabajar y cómo debe trabajar en las universidades nacionales, no justamente, como dice el gobierno, porque haya algún problema de que los docentes no cumplen sus tareas, sino al revés, que es el gobierno el que está incumpliendo con el pago de lo que le corresponde a los docentes. Sí, además está el otro problema de la integración de los equipos docentes en las asignaturas y todo lo demás, ¿no? Es un problema serio, es un problema muy serio. Federico Montero, gracias por atenderme, le agradezco la cordialidad. Bueno, buen día. Buen día. El secretario de Organización de la CONADU, Federico Montero, estuvo aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Nada secreto, nada secreto.